En esta clase vamos a concluir con el siguiente grupo de combinaciones que nos permiten transmitir un coral para orquesta de cuerdas. Ya estudiamos y vimos las combinaciones para transcribir usando timbres puros y timbres mixtos, que fue lo que hicimos en la actividad número uno. Ahora esta va a ser la parte final. En esta lo que vamos a empezar a usar ahora son lo que llamamos mixturas. Entonces las mixturas no son más que formas de duplicar y reforzar a una voz. Como habíamos mencionado en alguna clase, las mixturas se usan en las construcciones de órganos tubulares, que son hileras de tubos adicionales y que estas mixturas nos permiten agregar un armónico que digamos que le da otro cuerpo o le da otra resonancia al sonido. Entonces, por ejemplo, las mixturas más comunes que vamos a encontrar son las de octava. Si yo tengo la nota do y la duplico a la octava, digamos que de una cierta forma lo que estoy haciendo es agregar un armónico a ese do fundamental. Otra mixtura que se usa con frecuencia también son las de terceras, en este caso terceras mayores. Y en los órganos tubulares podemos encontrar inclusive mixturas de quintas. Ahora, en la orquesta lo más común, lo más frecuente son las mixturas de octavas y las mixturas de terceras y sextas. Esas serían las mixturas como básicas dentro de la orquestación. Y nosotros vamos a estudiar las mixturas o duplicaciones en octava. En un coral deben tener en cuenta que en los corales hay una estructura armónica bastante consistente. Por lo tanto, si hiciéramos mixturas de terceras o sextas, digamos que el coral se volvería muy confuso armónicamente, porque le estaríamos agregando demasiada armonía. El coral ya tiene una armonía completa a cuatro voces, más aparte si duplicamos en terceras o sextas, pues eso vendría a engrosar a los acordes de una manera que todo se volvería confuso. Entonces la mixtura que nos queda como la básica es la de octavas. Entonces en este caso vamos a empezar a ver cómo se va a arreglar la disposición de voces. Si tenemos una frase coral, la primera mixtura que vamos a practicar para engrosar la textura es, o el sonido orquestal más bien, es la mixtura de la melodía. Entonces recuerden que un primer principio elemental para la orquestación es que reforzamos las voces principales, no las secundarias, porque eso nos daría como resultado un desequilibrio orquestal. Y esto sería como lo más básico para manejar las duplicaciones y la textura orquestal. No se duplica, no se refuerza lo que es secundario, sino lo que es principal. Así que la mixtura se la estamos aplicando primero a la melodía. Por supuesto, debemos mencionar que ya en las soluciones anteriores, la mixtura que ya se ha practicado con anterioridad es la mixtura del bajo. El bajo, como ustedes saben, el contrabajo suena una octava abajo del violonchelo. Entonces, al sonar una octava más abajo del violonchelo, de hecho esto ya es una mixtura y es una mixtura bastante común en la parte del bajo y eso le da una profundidad o una ampliación a la sonoridad. Esa mixtura ya la veníamos usando y está aquí presente, pero lo que vamos a hacer es ver las duplicaciones de las voces superiores y en este caso comenzamos con la melodía asignada al violín primero. Entonces, este es el primer arreglo. Violín primero, la melodía, violín segundo, el contralto, viola el tenor y violonchelo y contrabajo se distribuyen en la parte del bajo. Ahora, es la distribución que vimos en el primer arreglo que vimos justo al inicio. Nada más que la diferencia es que la melodía la vamos a escribir en octavas en el violín primero. Entonces aquí tenemos que distinguir la voz real de la voz que es octavamiento. Y esto es importante al revisar y al escribir cualquier instrumentación. Tenemos que ubicar las octavas reales y distinguirlas de las octavas que están funcionando como duplicación o en este caso como mixtura. Entonces, aquí la voz real es la nota de abajo, esa es la soprano real. El octavamiento es la octava que está arriba. Si nosotros dijéramos que es al revés, habría un error, porque no puede, esta de arriba no puede ser la voz real, porque estaría muy separada del contralto. Y si vemos nuestro coral original, pues podemos comprobar que esta es la voz original. Ahora, ¿cuál es la primera forma? Poner al violín primero con la melodía en octavas. Es decir, la melodía la duplicamos una octava hacia arriba y aplicamos un divisi de la sección. Ya saben que la mitad de la cuerda va a tocar la nota superior y la otra mitad de la cuerda va a tocar la nota inferior. Ahora, en este caso,
el octavamiento nos está aportando un cambio importante en el sonido. El cambio es que el sonido se vuelve más abierto y puede ser que con los octavamientos se preste también para orquestaciones en dinámicas en forte. Entonces aquí la dinámica en forte también está asociada a que la melodía tiene digamos como un mayor poder debido a la octava que está recibiendo. Sin embargo, deben considerar que los divisis están debilitando a la sección porque no es la sección completa, la sección está dividida, pero el octavamiento sí está generando una mayor presencia en la línea melódica y es diferente a las soluciones con timbres mixtos que vimos en las clases anteriores. Vimos en la última solución de timbres mixtos que el violonchelo, por ejemplo, duplicaba al unísono a la melodía. Esto es un timbre compuesto y la solución y el efecto es muy diferente al del octavamiento. El octavamiento nos va a dar un sonido más claro, más transparente, pero también va a agregar como mayor amplitud al efecto orquestal, mientras que el timbre mixto lo que hace es producir un nuevo timbre, porque es un timbre que resulta de la mezcla de dos instrumentos. El timbre mixto no nos da como esta brillantez del octavamiento, sino el timbre mixto nos da como una especie de timbre nuevo y más volumen. Entonces, esta es la primera solución. Vamos a ver la segunda solución. Pueden ver que la segunda solución ya está indicada en fortísimo. ¿Y esto a qué va asociado? El fortísimo en este caso va asociado a más duplicaciones en octava. Entonces, veamos cómo se distribuyó las voces del coral para esta solución. La melodía original está en el violín primero en la parte grave. Esta es la melodía original. Y la parte superior es el octavamiento de la melodía. Entonces podemos decir que el soprano está en el violín primero y su octavamiento en el violín primero en divisi. Ahora, vamos a buscar la contralto real. La contralto real vemos que no está en los violines segundos, está en la viola. Acuérdense que la viola está en clave de do y por lo tanto esta nota que está aquí es sol 5. Esta línea, sol, fa, mi, re, si, esta línea es la línea de la contralto original. Por lo tanto, esta es la voz real que fue asignada a la viola. Ahora, esta línea está una octava arriba en el violín segundo. Entonces, las notas superiores del violín segundo es la octava superior de la contralto. Después vamos a buscar al tenor. El tenor real no puede ser este, es este. ¿Cómo saben cuál es la voz real? Pues tienen que acudir al coral original para ver las voces en su posición real. Y aquí podemos saber, al verificar hacer esa comprobación, podemos comprobar que el tenor real es este. Lo lleva la viola, la segunda mitad de las violas está llevando al tenor porque están divididas. Y entonces aquí podemos observar que el violín segundo, las notas inferiores es la octava alta del tenor. Por lo tanto, los violines segundos no están tocando octavas reales. Y esto, acuérdense que sí es muy importante que lo ubiquen y que no se pierdan en ese proceso. Al leer una partitura orquestal, tenemos que ubicar las octavas reales de las octavas que son duplicaciones. Entonces, el violín segundo, en este caso, está llevando duplicaciones a la octava superior. Las voces reales están asignadas a la viola en contralto y tenor, y en el violín primero la voz real está en la octava inferior. Y entonces tenemos que la melodía fue escrita una octava arriba en el violín primero y el contralto y el tenor están una octava arriba en los violines segundos. Y bueno, el contrabajo siempre nos está dando este octavamiento que ya lo vimos desde el inicio. Y esta apertura de la orquesta con más duplicación y que nos da como un efecto más lleno, es propicio a que se toque en fortísimo o para una dinámica en fortísimo. Ahora vamos a ver la siguiente solución. La siguiente alternativa es que dejemos la melodía, la soprano tal cual en el violín primero, el contralto lo dejamos tal cual en el segundo y al tenor se lo dejamos a la viola. En este caso vemos que cada instrumento se está desempeñando en las funciones, digamos que son primarias. Violín en la melodía, violín segundo en el alto y viola en el tenor. ¿Cuál es lo que vamos a explorar ahora en esta solución? Que vamos a ver ahora el octavamiento pero hacia abajo. Entonces aquí tenemos que hacer una observación. Se va a octavar hacia abajo la melodía y la tenemos aquí en este octavamiento. Pueden ver que el violonchelo dividido está tomando la mitad del violonchelo, de los chelos están tomando a la melodía una octava más abajo.
que esa es la mixtura, ese es el octavamiento. Pero tenemos que observar algo. En este caso, estamos haciendo la octava baja de la melodía, que es la voz más importante, pero también es la voz más aguda. Si nosotros quisiéramos aplicar este procedimiento al contralto al tenor, es decir, en lugar de hacer octavamientos superiores, hacer octavamientos inferiores, debemos observar algo. El problema de los octavamientos inferiores, o sea, como en este caso la melodía, es que empiezan a saturar a los graves y pueden generar cruzamientos inclusive hasta con el bajo o el tenor, y nos podría eso nos podría generar un conflicto en la sonoridad, que se vuelva confuso y poco claro el sonido. Entonces el octavamiento inferior tenemos que ver que no invada demasiado a la zona de los graves. En este caso la melodía, al ser octavada hacia abajo, vemos que está en una posición prudente, ya que no está excediendo o llegando hasta el segundo espacio de la clave de fa. En ese caso, tiene una buena posición todavía la melodía, y pueden ver que el espacio que hay entre el tenor y el bajo, ese espacio ahora está siendo llenado por el octavamiento de la melodía. En este caso, pues no, el sonido no es tan brillante como en pero digamos que el sonido es más lleno en este ejemplo. Es como que tenemos una sección media grave más reforzada. Entonces, esta sería la siguiente solución. La soprano, una octava baja, se escribe en los chelos divididos, y las otras voces pues llevan el orden que ya conocemos como natural. Ahora vamos a ver la siguiente solución, que va a ser también una solución en fortísimo y que implica una mayor cantidad de octavamientos. Y aquí vamos a combinar ahora todos los octavamientos anteriores y vamos a ver cómo se distribuyó. Primero vamos a ir ubicando las octavas reales. El violín segundo, todos están divididos, y el violín segundo lleva la parte de la melodía principal. Aquí está el violín segundo, las notas inferiores es la soprano real. Ahora, la melodía real está una octava arriba en la soprano, en la parte superior de la soprano. Entonces aquí el soprano tiene la melodía, pero la octava superior. Luego tenemos a la melodía otra vez una octava abajo, pero en los violonchelos divididos. Entonces aquí estamos aplicando tanto el octavamiento superior como el octavamiento inferior, que lo vimos con anterioridad. Entonces la melodía la tenemos en 3 octavas, 1, 2 y 3 octavas. Esto, por supuesto, le está dando un refuerzo a la melodía y nos va a generar un sonido más abierto. En cierto modo, pues esto nos va a favorecer el fortísimo. Ahora veamos cómo fue tratada la contralto. La contralto está asignada a la viola, como ya habíamos visto con anterioridad. Esa es la voz real. La octava superior está asignada a la segunda mitad de los violines primeros. Entonces los violines primeros están llevando octavamientos del soprano y del contralto, y la octava real está en este caso en la viola primera. Ahora, el tenor, podemos ver que el tenor real está en la viola segunda, en la segunda mitad de las violas, y el octavamiento lo está llevando el violín segundo en la parte superior. Entonces el violín segundo está llevando la octava superior del tenor, mientras que la otra mitad de los violines está llevando la octava real de la melodía. Y por último tenemos al bajo, que está entre los violonchelos segundos y el contrabajo. En este ejemplo pueden ver que el contralto y el tenor no fueron octavados hacia abajo, lo cual generaría ya un problema en la sonoridad y nos daría una solución deficiente. En este caso, nada más tengan en cuenta que la melodía fue la que recibió el octavamiento inferior, y por supuesto el bajo siempre recibe ese octavamiento a través del contrabajo, pero el tenor y el alto no se octavan hacia abajo, sino solo hacia arriba. Entonces el contralto tiene su octava superior, el tenor la octava superior, y la melodía tiene la octava superior más la octava inferior. La melodía, por su posición, también nos da esta octava inferior, una octava que no invade demasiado a los graves, y nos queda una solución bastante llena. Es decir, esta combina esta solución y esta solución que vimos, están combinadas aquí y se genera un arreglo mucho más lleno y apto para el fortísimo. Ahora, pueden ver que solo son 4 soluciones, y con esto hemos terminado la exploración de cómo transcribir o cómo arreglar un coral a 4 voces para la orquesta de cuerdas. Ahora, nada más tengo que mencionar
que estos arreglos, digamos que son como un primer paso en la instrumentación. No estamos diciendo que ya se agotaron todas las posibilidades. Hay muchas técnicas en la instrumentación. Estas técnicas, digamos, vamos a ponerlas como las básicas y las que tienen que conocer como punto de partida. Pero técnicas hay muchas y habría otras maneras de arreglar el coral. Unas donde, por ejemplo, las voces se vayan alternando entre los instrumentos, o donde las notas de una melodía se distribuyan entre las secciones, soluciones que a veces así encontramos en la música de Tchaikovsky. En fin, lo que quiero decir nada más es que hay más técnicas, pero estos modelos son los que necesitan ahorita aprender, porque son modelos que nos van a ayudar también a identificar las disposiciones que se están usando en una cierta partitura instrumental. Entonces, esto va a comprender, esto lo vamos a usar para la segunda actividad. Es, digamos, que lo que hicieron en la primera actividad, que ya le hicieron, es lo mismo, pero ahora usando estos 4 formatos, y con eso tendríamos ya todos nuestros ejemplos de instrumentación para orquesta de cuerdas. Y lo que resta ahora, lo que vamos a hacer es ver los recursos orquestales de la sección, es decir, golpes de arco, técnicas. Eso es lo que nos resta por ver ahora de la sección de cuerdas. Es decir, ya estudiamos el tema de las tesituras, la composición de la orquesta de cuerdas, ya revisamos cómo distribuir la orquesta de cuerdas en un coral a 4 voces, y ahora lo que vamos a ver son las técnicas de la sección. Después de eso continuaremos ya con la sección de maderas, luego veremos la de metales y hasta el último la percusión. Y ese será el temario de aquí hasta el final de nuestro curso. Cualquier duda, por favor, observación, ustedes como son instrumentistas y tienen experiencia también en orquestas, en ensambles, pueden comentar, o algún elemento que sientan que falta que mencionemos dentro de la clase, lo pueden ir también comentando. Recuerden siempre que este es un curso muy introductorio, no es un curso realmente profundo de orquestación. Es algo nada más como para dar una introducción, porque no es una materia establecida formalmente en el plan de estudios, y de hecho pues es el último año que damos esta introducción de la orquestación, ya que los siguientes años pues ya la materia va a regresar a como está asignada la currícula ya en el plan formal, que es fuga. Entonces, bueno, pues esto sería todo por el momento, y cualquier duda, por favor, no dejen de publicarlas en Classroom.